Soy Justin Wagner, gerente de servicios públicos de la ciudad de Northfield. El agua de Northfield cumple la normativa primaria de agua potable, pero el nivel de manganeso es alto, mayor que la nueva directriz elaborada por el Departamento de Salud de Minnesota. Solicitamos a Bolton & Menck un estudio de nuestra agua potable y sus recomendaciones sobre cómo reducir el manganeso en la misma. Soy Seth Peterson, soy ingeniero medioambiental en Bolton & Menck. Nuestros ingenieros estudiaron las fuentes y la calidad del agua de Northfield. El agua de Northfield cumple todas las normas primarias de agua potable, pero el agua de los pozos tiene altas concentraciones de manganeso, que supera los 100 microgramos por litro, valor considerado sanitario por el Departamento de Salud de Minnesota, así como la norma secundaria de la Agencia de Protección Ambiental para el manganeso. Es preciso cumplir la norma del Departamento de Salud de Minnesota sobre el manganeso. El agua también tiene un alto nivel de dureza. El agua de la ciudad se obtiene de 5 pozos. El cloro, el flúor y el polisfosfato se añaden en cada pozo antes de distribuir el agua a los hogares y las empresas. Evaluamos 3 opciones de tratamiento del agua para encontrar el método más eficiente y eficaz para eliminar el manganeso. Además, evaluamos la forma de bajar la dureza del agua, ya que ésta supera las normas estéticas. La filtración por gravedad con ósmosis inversa se reveló como la mejor opción para cumplir las normas actuales y mantener el cumplimiento de las nuevas en los años venideros. Junto a los objetivos de eficiencia, eficacia y calidad del agua, hemos tenido en cuenta cómo sería la obra, las posibilidades de ampliación, la facilidad de funcionamiento y la sostenibilidad de la instalación. Dado que el garaje y las oficinas actuales del Departamento de Agua son muy pequeños para su ampliación, los equipos ocupan 5 lugares diferentes. Sugerimos la inclusión de un espacio de oficinas y un almacén en el garaje de la nueva planta de tratamiento de agua, y así mejorar la eficiencia de las operaciones. Para recomendar la ubicación de una nueva planta de tratamiento de agua, se tienen en cuenta muchos aspectos. Terreno disponible para la expansión, requisitos de energía renovable y aguas pluviales, proximidad a pozos, vecindario y condiciones del suelo. Se evaluaron 3 posibles lugares para la planta de tratamiento de agua potable. La ciudad desea saber cuál es su ubicación preferida. Preste atención al final de este video para saber cómo dar su opinión. Además, la comunidad de Northfield ha acogido objetivos de alta sostenibilidad en la adopción de su plan de acción climática. El sistema de tratamiento de aguas propuesto debe estar en línea con estos objetivos. El edificio se diseñará para minimizar el consumo de energía empleando iluminación y motores de alta eficiencia y techos verdes para el tratamiento de las aguas pluviales y el aislamiento. La ciudad evalúa opciones de energía solar para compensar el costo eléctrico y considera un sitio amplio como para acomodar un arreglo solar. Todos sabemos que el agua sana no es gratuita. Hemos preparado un presupuesto detallado de la opción de tratamiento basado en los más de 70 años de experiencia de nuestra empresa. Se estima que la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable costará $33.45 millones. Con el coste estimado, prevemos que también habrá aumentos en las tarifas de los usuarios. Si la ciudad construye la planta de tratamiento por gravedad con ósmosis inversa, el agua será más suave. Recibir agua descalcificada en su casa tiene muchas ventajas. Con el agua suavizada en la planta, se pueden eliminar los descalcificadores domésticos, con lo que en un año se ahorrarán aproximadamente $40 en costes de sal y bajará el consumo de agua en unos 2.500 a 4.000 galones. Además, se protege a Cannon River de otros cloruros creados por el suavizado del agua en el hogar. Residentes y empresas de Northfield, es necesaria su opinión. Haga sus comentarios a través del correo electrónico o por teléfono. Planeamos hacer una jornada de puertas abiertas para saber su opinión y hacer una recomendación final al ayuntamiento.